El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. El manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro, estabilizando y permitiendo su movimiento. Las dolencias relacionadas con el manguito rotador son frecuentes entre la población mayor de 40 años. Conversaremos de este tema junto al doctor Cristóbal Machoni. Él es traumatólogo y cirujano hombro-codo de Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Pascal, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesada en este tema. Estábamos conversando, ¿no?, fuera de pantalla. Es frecuente, sobre los 40 ya se empiezan a generar estas dolencias en la población y nos gustaría desde ya saber, repasar, porque lo dije muy general, pero repasar qué es el manguito rotador, doctor. Bueno, bastante simple. El manguito rotador es un conjunto de músculos que, como dijiste, rodean el hombro. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo, por lo tanto es bastante compleja y está compuesta por el húmero y la glena, que es parte de la escápula. Perfecto. Te voy a interrumpir un segundo porque de hecho ahí nos apareció un apoyo gráfico que lo podemos ver también en la pantalla. Entonces, me está diciendo, para completar esta información, aparte de todos estos tendones y músculos, están los huesos por ahí. Claro, debajo están los huesos que forman la articulación, que es lo que hace que se pueda mover el hombro. Y el motor del hombro consta de varios músculos, entre los cuales los más importantes son el manguito rotador o el manguito de los rotadores. Ya hay que entender que el manguito rotador no es un tendón, no es un músculo, sino que es un conjunto de tendones y músculos, que son 4. El subescapular por adelante, que se puede ver en la imagen que está adelante, por arriba el supraespinoso, el infraespinoso y por detrás un músculo menos conocido que se llama redondo menor. Y en conjunto funcionan ayudándose unos a otros. Hay que saber que el músculo, para poder unirse al hueso y poder hacer su acción de poder mover el hombro, siempre tiene que tener un tendón. El tendón es la unión entre el músculo y el hueso. Y en esta enfermedad del manguito rotador lo que se afecta es el tendón. Es una tendinopatía. Perfecto. Doctor, me gustaría revisar también otra gráfica que preparamos junto a las dolencias, porque la causa de la dolencia en el manguito rotador no siempre proviene de un mismo lugar, ¿no? Ahí usted Sí. nos va a poder aclarar. Dentro de los que se encuentra la tendinitis, es decir, los tendones pueden irritarse o dañarse, la bursitis, la bursa, que ya vamos a explicar bien cuál es la bursa, se puede inflamar e hinchar con más líquido, lo cual provoca dolor, o el pinzamiento, que es al levantar el brazo a la altura del hombro, el espacio entre el acromión y el manguito se achica. El acromión puede rozar el tendón y la bursa, lo que causa irritación y dolor. Doctor, ¿estos son las dolencias más habituales en relación al manguito rotador? Claro, son las dolencias más habituales. Lo único que agregaría es que dentro de la tendinitis le llamamos más tendinopatía, porque es un proceso degenerativo crónico que parte como una especie de desgaste del tendón y va progresando hacia roturas, que pueden ser parciales o ya completas o totales, que es cuando el tendón se despega del hueso. Eso es mucho más grave que una tendinitis. Eso es más grave y por eso cuando se habla de tengo un problema al manguito rotador, estamos metiendo en el mismo saco un montón de enfermedades que tienen síntomas parecidos, pero que tienen pronósticos distintos. Perfecto. Por en ejemplo, el caso de la bursitis, que me gustaría aclarar también para quienes han escuchado el término, ¿no? Sí. ¿Cuál es la bursa, doctor? La bursa es un tejido que recubre el manguito rotador y se ubica en un espacio que se llama espacio subacromial. ¿Por qué se llama subacromial? Porque está bajo el acromion. El acromion es un hueso que pertenece a la escápula, ¿ya? Y este hueso muchas veces roza en el manguito rotador, ya al rotar y al elevar el brazo, y eso puede generar que esta bursa se aplaste y se pellizque, ¿ya? Y ese pellizcamiento genera una bursitis. O sea, podríamos decir que el pinzamiento ya va a llevar una bursitis. Perfecto. Y esto podría ser la patología como más leve del manguito rotador, sin embargo muy dolorosa, porque la bursitis es una enfermedad muy dolorosa, pero que tiene un tratamiento y un pronóstico bastante favorable. Perfecto. ¿Y este dolor además irradia o se mantiene en el hombro? Bueno, la patología del manguito rotador, la bursitis, habitualmente se irradia hacia la cara lateral del brazo, incluso llegando hasta el codo. Hay pacientes que vienen porque tienen dolor en el brazo y el problema está en el hombro. Perfecto. Doctor, también me gustaría que revisáramos una gráfica que de alguna manera agrupa síntomas desde
más leves hasta otros más complejos, ¿no? Sí. Los síntomas pueden ser dolor leve presente con actividad y reposo, que eso ya es más complejo cuando además duele estando en reposo. Dolor que se irradia desde el frente del hombro hasta el lado del brazo, un poco lo que usted comentaba. Dolor repentino al hacer movimientos de elevación o estiramiento. Y bueno, los atletas que hacen deportes con los brazos por encima de la cabeza pueden tener dolor al lanzar o sacar una pelota de tenis. Y dentro de los síntomas más complejos, que también tenemos otra gráfica asociada, vienen dolores que pueden ser más intensos, ¿no? Dentro de los que se encuentra el dolor por la noche, la pérdida de fuerza y movimiento y la dificultad para hacer actividades en las que se coloca el brazo detrás de la espalda, como abotonarse o cerrar una cremallera. O sea, este movimiento con el brazo hacia atrás, ninguna posibilidad cuando cuando hay alguna dolencia del manguito rotador, ¿no? Efectivamente, los síntomas están muy bien descritos. El dolor habitualmente se da inicialmente con los movimientos, o sea, con hacer especialmente lo que se llama la abducción, que es separar el brazo del cuerpo, con la elevación, que es levantar el brazo hacia adelante, y con las rotaciones, especialmente asociado a carga de peso, pero también con movimiento. Y a medida que la bursitis o la patología del manguito rotador va progresando, ya se produce un dolor en reposo, lo que es bastante terrible, porque los pacientes, pese a que toman analgésicos, están con dolor en la noche que los despierta y el dolor es constante y no cede. En cuanto a la irradiación, es verdad que habitualmente es por la cara lateral del brazo, pero también a veces se puede irradiar hacia la escápula o también se asocia muchas veces a dolor de un tendón que está metido entre medio del manguito rotador, que se llama bíceps, y ese da un dolor anterior, un dolor por delante del hombro. Entonces, en realidad puede doler en toda la zona del hombro. Perfecto. Doctor, ¿hay alguna población más susceptible a verse afectada por este tipo de dolencias? Lo leíamos ahí, ¿no? Claro. Que algunos atletas que especialmente deben ejercitar todo este conjunto de músculos y tendones, pero también relacionado con alguna actividad laboral. ¿Cuál es la población susceptible? Sí, la población más susceptible es la que hace actividad sobre la cabeza. Ya ven que tienen que llevar el brazo por encima de la cabeza. Por lo tanto, todos los deportistas de deportes de raqueta, por ejemplo, jugadores de voleibol, de handball, deportes de lanzamiento como jabalina, bala, y también en el área laboral, toda la actividad laboral que sea por sobre la cabeza, que tienen que cargar peso sobre la cabeza, que por ejemplo tienen que, no sé, lanzar winchas sobre la cabeza, o pintores, yeseros que tienen que hacer trabajo pesado sobre la cabeza, están más susceptibles a sufrir patología del manguito rotador. Perfecto. Y en esos casos, bueno, también el pádel, que estuvo tan de moda, ahora ha bajado un poco, pero Sí. también se registraban muchos pacientes con dolencias por este tipo de actividad. Sí, ha aumentado la consulta por pacientes que practican pádel. Sin embargo, el pádel se juega quizá a esta altura habitualmente, y en algunos casos en el remache obviamente van por encima de la cabeza. Por lo tanto, es mucho más en tenis que se ve por el saque que en pádel. Perfecto. Doctor, ¿y cómo se puede distinguir que el dolor viene del manguito rotador y no es un nervio pinzado, por ejemplo? Claro, eso es lo difícil, y por eso siempre le decimos a la población que consulte con un especialista, idealmente un traumatólogo general, o si no, un traumatólogo especialista en hombro. Hombro-codo, ahí se tiene que... Hombro y codo, exacto, porque cuesta mucho en algunas ocasiones distinguir bien si es el manguito rotador el que está afectado. Por prevalencia, que es la enfermedad más frecuente del hombro y el motivo de consulta principal, toda la población tiende a pensar que siempre hay patología del manguito rotador cuando consultan. Me duele el hombro, es como equivalente a tener algo del manguito rotador. Claro, pueden buscarlo por Google y es lo Exacto. primero que les debe aparecer. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la capsulitis adhesiva, que es una enfermedad que tiene muy buen pronóstico, pero genera mucho dolor y puede simular inicialmente algunos síntomas parecidos a patología del manguito rotador. Enfermedades, como decía, del bíceps, o lesiones que se da, por ejemplo, en pesistas o gente que practica CrossFit, como las lesiones del labrum, ¿ya? Que también pueden generar dolor, especialmente con algunos movimientos. Por lo tanto, hay otros simuladores de patología del manguito rotador que hay que tenerlos en cuenta, y por eso necesitamos que un especialista los evalúe, haga un buen examen físico. Siempre es importante que el doctor examine al paciente y según eso dirija su evaluación para pedir exámenes complementarios para poder hacer un diagnóstico correcto. Tal cual. Doctor, ¿en qué casos tengo que recurrir al especialista? ¿Qué síntoma es cardinal a la hora de decir
tengo que ir al doctor, esto no es normal, tengo que esperar un periodo con alguna dolencia en específico, algo que me pueda dar una señal que es hora de visitar a un traumatólogo, Sí, a un cirujano, hombro-codo. Excelente pregunta. Eso es la gran duda. ¿Cuándo consultar? Por ejemplo, si yo voy a hacer deporte y siento un tirón en el hombro y tengo dolor, puede ser bastante esperable que dentro de la actividad física uno tenga molestias en tendones o músculos. Por lo tanto, lo más recomendable en esos casos es aplicar hielo, hacer un poco de reposo con el brazo y tomar, aunque no es recomendable la automedicación, se puede tomar, por ejemplo, paracetamol ya para el manejo del dolor y esperar un par de días. Si la molestia no cede, sí es recomendable consultar, por supuesto, porque también hay lesiones que se pueden producir con un gesto brusco, por ejemplo, al hacer un remache o con una caída, por ejemplo, alguien que se cae, ya estira el brazo y tiene dolor, ya, y el dolor no cede en un par de días, con medidas generales, lo aconsejable obviamente es consultar con un médico y si puede, idealmente con un traumatólogo. Perfecto. Doctor, y una vez que lo visitan y el diagnóstico es alguno de estos problemas al manguito rotador, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el paso a seguir? Luego también de determinar cuál es la causa de esta dolencia, ¿no? Que les revisábamos en un principio. Como decía anteriormente, esto es un gran espectro de enfermedades. Claro. ¿Ya? Y si nos dirigimos ya a la patología más grave, que es la tendinopatía del manguito rotador, sabemos que esta patología es una patología que es progresiva, que es degenerativa, que es parte del envejecimiento. Yo le digo a los pacientes que es como tener canas y arrugas en el tendón. Por lo tanto, es una enfermedad que va progresando, ¿ya? Y si bien la tendinopatía puede doler, ya cuando se produce rotura o se agranda una rotura, habitualmente ahí es cuando los pacientes presentan síntomas. Si nosotros, esta es una patología muy frecuente, se dice que sobre 40 años, entre el 2 al 23% de la población tiene una rotura del manguito rotador. ¿Ya? Y si nos vamos a grupos etarios mayores, por ejemplo, 60 años... Va aumentando esta prevalencia, ¿no? Va aumentando, puede ser un 25% y a los 80 años puede ser un 60-80% tiene alguna rotura en el manguito. Independiente de que hayan sido trabajadores que ejercían, digamos, este movimiento o de que hayan sido atletas... Puede ser algo sedentario que independiente, va a sedentario. El manguito rotador. Es una enfermedad multifactorial. Perfecto. Tienen que ver factores genéticos, factores que tienen que ver con enfermedades como por ejemplo cardiovasculares, la diabetes, los pacientes que fuman, el colesterol alto y también obviamente hay por prevalencia más frecuente en el sexo masculino y en el brazo dominante, o sea, el brazo... Sí, uno es diestro en el brazo derecho y si es zurdo en el izquierdo. Exacto. Y entonces es importante hacer todo ese interrogatorio para saber qué factores de riesgo tiene cada paciente y una vez que tenemos hacemos un buen examen físico y sospechamos una patología del manguito rotador, habitualmente vamos a pedir exámenes. Ya siempre hay que pedir una radiografía porque hay que ver, por ejemplo, la forma de los huesos. Hay gente que tiene algunos huesos como que tienen cierta forma que predispone a que se produzca daño en el manguito. Ya también hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, un tumor o podrían tener, y eso no se puede pasar por alto. Y después podemos hacer una ecografía, que es un examen que es muy operador dependiente, o sea, depende mucho quién haga el examen para ver el valor ya, y ver si ese examen sirve o no. Por lo tanto, lo más aconsejable es pedir, si se puede, una resonancia magnética, que hoy en día es mucho más accesible a la población general. Incluso los pacientes con FONASA tienen acceso a hacerse una resonancia y es el examen ideal porque lo puede ver el mismo médico y uno puede ver muchas más características de la lesión. Perfecto. Y según eso, podemos distinguir, como decía, dentro de todo este saco, frente a qué estamos, frente a qué tendones están comprometidos, qué grado de compromiso tienen, si tienen una tendinopatía, si tienen una rotura completa, el tamaño de la rotura, o sea, tenemos un panorama completo. Un panorama completo y según el diagnóstico preciso va a ser nuestro tratamiento, vamos a dirigir nuestro tratamiento. Perfecto. Doctor, tratamientos hay quirúrgicos y también no quirúrgicos, pero de eso vamos a hablar de vuelta de la pausa. Y antes, aconsejarles que si ha sufrido trauma ocular o sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión.
Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Junto al doctor Cristóbal Machoni, él es traumatólogo y cirujano hombro-codo de Clínica Las Condes. Doctor, habíamos dejado pendientes, ¿no?, los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, bien digo. Partamos por estos últimos. ¿Cuál es el panorama que se puede encontrar un paciente que tiene estas dolencias del manguito rotador? Bueno, en la mayoría de los casos es aceptable hacer un manejo no conservador, que llamamos, que es no quirúrgico. Pero como te decía, hay que hacer un buen diagnóstico. Porque cuando tenemos, por ejemplo, una rotura pequeña o una rotura parcial del manguito rotador, ya muchas veces podemos hacer un manejo quirúrgico, un manejo conservador, perdón, que es sin cirugía, con buenos resultados. Eso consiste principalmente en hacer una pauta de ejercicio y para eso mandamos al paciente al kinesiólogo. Ya la kinesioterapia es la clave para el manejo de estos pacientes. Perfecto. Ahora, si hay mucha inflamación, por ejemplo, una gran bursitis, como habíamos hablado, esa bursa está inflamada y está doliendo, o está doliendo el bíceps y hay líquido en el bíceps, uno puede muchas veces hacer una infiltración. Una infiltración es poner un corticoide, que a veces está un poco desprestigiada las infiltraciones porque a veces hay gente que lo ocupa para poder hacer deporte y que no le duela algo, pero en este caso es una infiltración terapéutica, que es para quitar el dolor y después que el paciente sin dolor pueda hacer bien su terapia. Pero hay que ver caso a caso. Porque si tenemos un paciente joven, por ejemplo, y tiene una rotura del manguito rotador de un tamaño ya mediano o una rotura más grande, ya sabemos que el pronóstico de esa rotura es solamente a seguir agrandándose. Esa es la evolución natural de la patología del manguito rotador, hacia progresar, hacia agrandarse. Y ya cuando las roturas se agrandan, el tendón muchas veces se va retrayendo, o sea, se va separando del húmero y cada vez, entre más se separa, después es más difícil traer el tendón de vuelta. Y aparte se va produciendo una atrofia de ese músculo. Al no estar usándose, porque está despegado del hueso, ya ese músculo se va atrofiando, va perdiendo masa muscular y después ese músculo puede llegar a un momento en que el músculo es irreparable, el tendón es irreparable. Y esas se llaman roturas masivas irreparables, que ya llegamos tarde en el fondo. Y eso pasaba mucho antiguamente, que los pacientes estaban en lista de espera por años y esperaban con su rotura, la rotura se agrandaba, los pacientes estaban con síntomas, no se operaban, incluso en algún momento se le quitaban los síntomas, y cuando llegaban a operarse la rotura era irreparable. Por lo tanto, como diríamos en buen chileno, pasó la vieja, ya no se puede reparar y el pronóstico es peor, porque ese paciente puede a futuro hacer una artrosis o puede perder fuerza y movilidad en el brazo. Perfecto. Por eso también la necesidad de ir y consultar al especialista y que puedan determinar un tratamiento adecuado para cada caso. Exactamente. Se ven muchos pacientes que se infiltran muchas veces y van a ver médicos generales y hacen terapia una y otra vez, pero acordémonos que esta patología del manguito rotador muchas veces es asintomática. Claro. ¿Ya? Entonces, los pacientes asintomáticos también tienen rotura. Entonces, un paciente puede tener una rotura que lleva 10 o 5 años y que no ha tenido síntomas, y cuando se agrandó la rotura, ahí es cuando empezó a tener síntomas. O frente a una caída, por ejemplo, un paciente tiene una rotura pequeña, se cae, se agranda esta rotura, y el paciente ahí empieza con un dolor o con falta de fuerza en el brazo, y en ese momento el paciente cree que la lesión se produjo ahí, en ese instante, y la rotura venía de antes. Finalmente. Entonces, el diagnóstico fino es muy importante, porque si podemos hacer un buen diagnóstico, vamos a poder ofrecer un buen tratamiento. Y en el caso más quirúrgico, en el caso menos conservador, como... Exacto, eso es lo que hacemos nosotros, que en el fondo se ofrece una reparación del manguito rotador. Esto tiene buenos resultados en pacientes más jóvenes, ya cuando las roturas son traumáticas, por ejemplo, un accidente de alta energía. Esos son los mejores resultados cuando el manguito rotador se rompe, por ejemplo, por un accidente en pacientes jóvenes. Pero si tenemos pacientes de 55 años, podemos lograr quizás un 95% de cicatrización. O sea, en 95% de los casos, el tendón va a cicatrizar de vuelta al hueso y el paciente puede quedar con un hombro normal. Sin embargo, a medida que pasan los años, los resultados son peores, llegando quizás sobre 65 años a tener un 40% de tasa de re-rotura. O sea, reparamos el tendón y el tendón se vuelve a romper. Entonces, lo que hacemos en estos casos si tiene indicación quirúrgica, es hacer una reparación. Hoy en día esto se hace vía artroscópica. Ya artroscópico significa cirugía mínimamente invasiva, en que se hacen a veces 4 incisiones mínimas,
ya se mete una cámara dentro del hombro, así como la laparoscopía en el abdomen, Perfecto. pero dentro de una articulación se limpian todos los tejidos que están dañados y posteriormente se colocan unos aparatos que se llaman anclas, que se enroscan en el hueso, que tienen unas suturas muy resistentes y con esas suturas uno amarra de vuelta el tendón al hueso. Perfecto. Lo importante es saber que esta no es una cirugía que una vez que esté reparado el tendón, ya Pueda salir a raquetear y hacer mil saques, ¿no? Les digo que no se van para la casa a jugar ping-pong, sino que aquí viene un proceso largo ya de rehabilitación ya, y de que cicatrice primero el tendón al hueso, porque una vez que esté recién cicatrizado, ahí podemos cantar victoria y ahí el paciente ya puede hacer una vida más normal. Ya muchos pacientes llegan a hacer una vida totalmente normal, deporte y una actividad tal como lo hacían antes. Ese es el objetivo principal de nosotros, llevar al paciente a que haga lo que hacía antes, a que haga su actividad normal y que no presente ninguna secuela, ¿ya? Pero en algunos casos más complejos, cuando la rotura está muy retraída, por ejemplo, la rotura es muy grande, la tasa de fallo de la reparación es más alta. Por eso hay que consultar, hay que ir precozmente, porque cuando hay que indicar cirugía hay que indicarla a tiempo y ahí los resultados son buenos. Eso en todo orden de cosas acá en la medicina nos hemos Exacto. ido dando cuenta que la alerta temprana y también un tema preventivo es mejor. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde? Juan Pablo Castillo nos pregunta, ¿ayudan las ondas de choque para la lesión de algún tendón del manguito rotador? Bueno, las ondas de choque, la principal indicación es en la tendinitis cálcica. ¿Ya? La tendinopatía cálcica es una enfermedad idiopática, no se sabe bien la causa, pero se agregan algunos cristales de calcio dentro del tendón. ¿Ya? Y estos cristales de calcio van formando una especie como de roca que está dentro del tendón, lo va dañando, y se ha visto que hay buenos resultados haciendo tratamiento con ondas de choque. Ya que son tratamientos Eso es otra no quirúrgicos. alternativa también que se ofrece en este caso en específico. En específico, que es para la tendinopatía cálcica del manguito rotador. Ahí es donde tiene mayor cabida. Es en ese caso el tratamiento con ondas de choque, ¿no? ¿No sirve para otro tipo de dolencias relacionadas con algún otro tendón o musculatura del manguito demostrado rotador? científicamente no. Esa es la mejor indicación para hacer ondas de choque. Perfecto. Ojalá le haya quedado claro ahí a Juan Pablo Castillo. Veamos otra de las preguntas que nos llegan a través de redes. Doctor Francisco nos pregunta, ¿qué ejercicios recomiendan para entrenar y fortalecer los músculos que conforman el manguito rotador? Esto quiero ligarlo con una pregunta, doctor. ¿Es posible prevenir de alguna forma fortaleciendo también eso para evitar tener lesiones? Excelente, sí. Cuando hablamos de prevención de lesiones, siempre hablamos de mantener la actividad primero. Siempre en pacientes de mayor edad, que se mantengan activos, que hagan ejercicio. No me gusta decirle a los pacientes, usted no haga esto porque se puede dañar el manguito. Si se daña el manguito, veremos cómo lo reparamos o cómo lo tratamos. Pero lo peor es estar inactivo. Lo peor es estar inactivo porque los músculos se van atrofiando. Claro. Y al atrofiarse la musculatura hay menos protección, hay lo que se llama un ascenso de la cabeza del húmero, es decir, el manguito rotador pierde fuerza y eso genera este pinzamiento y genera dolor, genera bursitis. Perfecto. Por lo tanto, todos los tratamientos van dirigidos a fortalecer no solo el manguito rotador, sino toda la musculatura de la cintura escapular, que es lo que hablamos alrededor del hombro. De la escápula, el deltoide, la musculatura del manguito es clave, pero la otra musculatura también es importante. Y para eso se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, con elástico, ¿ya? Que un kinesiólogo o en YouTube se pueden encontrar ejercicios, pautas de ejercicio con elástico para fortalecer el manguito rotador, el supraespinoso, el deltoide, también fortalecer los rotadores externos, ¿ya? El subescapular. Y con eso el paciente mantiene buen trofismo muscular, los tendones tienen mejor calidad también, al estar sometidos a más fuerzas tensiles, y los pacientes, la población en general puede prevenir que haya molestias, ¿ya? Pero si yo tengo una molestia, sí, la idea es consultar al especialista y no ponerme a hacer estos ejercicios que pueden intensificar esa molestia, ¿no? Consultar y luego ver este plan si es porque que... muchas lesiones son asintomáticas, ¿ya? Perfecto. Y como muchas lesiones son asintomáticas, puede haber una rotura del manguito que sea asintomática en un paciente joven y se pueden hacer ejercicios para mejorar y va a mejorar los síntomas, pero la rotura se va a seguir agrandando y puede seguir progresando. Perfecto. Por lo tanto, siempre es bueno consultar. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Muchos interesados, muchos hombres, como usted lo planteaba, doctor, que es mayor la prevalencia. Hago aseo desde 2015 y tengo 45 años. Padezco un dolor crónico encima del hombro derecho, la zona del codo y ahora en la muñeca y algunos dedos, o sea, se ha ampliado a todo el brazo. ¿Puede tener relación con el manguito rotador?
con estas características, se podría decir, doctor? Claro, el dolor del hombro podría ser, y por lo antecedente que refiere, podría ser patología del manguito rotador, por frecuencia, la enfermedad más frecuente del hombro. Pero el manguito rotador no da hormigueo en las manos, no da tendinitis en las manos No tampoco. debería irradiar hasta No debería irradiar. al final del brazo, ¿no? Lo que sí se ve en pacientes de más edad, o hablemos 55 años en adelante, que tienen algún grado de tendinopatía, por ejemplo, en los codos, en las manos y el hombro, son 3 enfermedades distintas que se están produciendo quizás por la sobrecarga, puede ser laboral o deportiva, o por desgaste. Y el paciente tiene síntomas en los 3 lugares, pero los tratamientos son distintos, ¿ya? Y hay que diferenciarlo. Yo le digo a los pacientes, como usted puede tener diabetes, hipertensión y el colesterol alto. Se pueden sumar las patologías. Aquí se pueden sumar las patologías, pero no vamos a tratar la tendinitis de la mano tratando el manguito rotador. Pero sí es importante consultar. Perfecto. A quien haya hecho esta pregunta, sí o sí, que se acerque a algún especialista para determinar qué está pasando ahí, si es que es más de una patología o una dolencia asociada. Y una última pregunta, doctor, antes que se nos vaya el tiempo en el especialista responde. Belén pregunta, ¿tiene solución sin intervenir quirúrgicamente? Suponemos que se complementa. Claro, eso es lo que decía, que siempre hablamos del manguito rotador, como tengo un problema del manguito rotador en el mismo saco, y es una enfermedad que tiene múltiples variantes. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento conservador para un paciente que realmente tiene indicación de hacer un tratamiento sin cirugía, probablemente el paciente se va a mejorar, ¿ya? Y le van a ceder las molestias. Sin embargo, si estamos tratando en forma conservador, sin cirugía, a un paciente que tiene una indicación quirúrgica, puede tener una rotura grande, joven, es muy activo, los resultados van a ser malos, ¿ya? O podemos arriesgar una secuela en ese paciente. Pero efectivamente la respuesta es que hay que ver caso a caso, pero ahí sí hay soluciones sin tener que intervenir. Perfecto. Doctor, finalizamos nuestro programa, pero lo quiero invitar a usted y también a todas las personas en sus casas a que revisen 24horas.cl, porque ahí podrá encontrar más información sobre este tema. Además, podrá encontrar capítulos anteriores de nuestro programa. Doctora, a usted también lo invito a ver otras patologías también asociadas en nuestro programa dedicado a la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pascal. Nos vemos. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Ahora sigan en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan buena tarde. Chao. El especialista responde.